tal? Buenas tardes a todas. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y poder compartir la palabra de Dios y reflexionar juntas. Y bueno, el día de hoy quiero compartir algo que Dios siempre me ha mostrado, pero últimamente me lo ha recalcado más y quiero compartirlo contigo. Y es que Dios no está buscando un corazón perfecto, pero sí un corazón sincero. Y para poderte explicar lo que te estoy diciendo, quiero que me acompañes a revisar la historia de dos personajes que vienen en la Biblia. Por un lado es la historia de David, del rey David, y por otro lado es la historia de Acán. Acán es un personaje que su historia viene en el capítulo 7 del libro de Josué. Y recordemos que el libro de Josué se trata de la historia de la conquista de la tierra prometida. Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto y después de transitar años por el desierto, pues llegan a la entrada de la tierra prometida que Dios les había prometido. Y este libro se trata precisamente de eso, de cómo el pueblo de Israel conquistó esa tierra prometida. Y en el capítulo 7 está la historia de Acán, pero un capítulo anterior viene narrada la historia de cómo conquistaron la ciudad de Jericó y cómo fue de una manera sobrenatural. Probablemente conozcas la historia, y Dios les dice que Él va a estar con ellos, pero que tienen que hacer las cosas como Él les diga. Entonces lo que les dice es que van a tener que dar vueltas caminando alrededor de esta ciudad que estaba con muros, o sea, era una ciudad que tenía muros en su periferia, y entonces les dice que van a tener que estar rodeando esta ciudad caminando y que tal día, a tal hora, cuando Él les indique, van a dar gritos, van a tocar los cuernos de los carneros y entonces los muros de esta ciudad iban a caer. Y entonces ahí ellos iban a poder entrar a conquistar esta ciudad. Tal cual como Dios lo dijo, así sucedió, pero había unas instrucciones específicas que Dios les dio. Y les dijo que nada de lo que estaba en esa ciudad debían de tomar, que todo debía de ser destruido y que solamente aquellas cosas de oro, de plata y de bronce iban a poder tomarlas para el tesoro del Señor. Y tristemente en el capítulo 7 vemos la historia de Acán y es la que quiero compartirte. Y en el capítulo 7, verso 1, comienza de esta manera y dice: sin embargo, o sea, a pesar de las instrucciones que Dios había dado, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Un hombre llamado Acán había robado algunas de esas cosas consagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Y bueno, después de esto, ellos, pues realmente nadie sabía que esto había acontecido más que Acán, y vamos a ver más adelante que su familia. Y entonces ellos se preparaban para conquistar la siguiente ciudad que era la ciudad de Hai. Era una ciudad pequeña. Y bueno, Josué manda a algunos hombres a que vayan y espíen esta ciudad para ver cómo iban a conquistarla. Ellos regresan y le traen noticias a Josué y les dicen que era una ciudad pequeña, que no tenía tantos habitantes y que por lo tanto no era necesario que fueran todos a la guerra. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que los planes se frustran y no pueden conquistar la ciudad, sino que ellos, los de la ciudad de Hai, los matan a algunos israelitas y ellos quedan derrotados totalmente. Y entonces, pues en lo natural, esa conquista estaba pues garantizada, se podría decir de alguna manera, y entonces Josué y algunos ancianos caen devastados y dice que rasgaron sus vestiduras y que Josué se presentó delante del Señor y le dijo: ¿por qué? ¿Por qué has permitido esta situación? Que mejor hubiera sido que nos quedáramos de este lado y no hubiéramos ido. Y entonces en el verso 10, de ahí mismo del capítulo 7, le dice: pero el Señor le dijo a Josué: levántate,
¿Por qué estás ahí con tu rostro en tierra? Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí, y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón, los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Seguiré con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Verso 13. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana. La indicación era que Josué les dijera que algo había sucedido, que algo había pasado, que Israel había pecado contra el Señor, que alguien había tomado algunas cosas que las habían robado y que no nada más eso, sino que habían mentido y las habían escondido. Y la indicación era, diles que se purifiquen. Y cuando escuchamos la palabra purificación debemos que entender que es quitar algo que está contaminando alguna cosa, ¿no? En este caso, el agua, por ejemplo, no la podemos tomar nosotros de la llave porque no está purificada, está contaminada. Entonces, la idea, la instrucción era, diles que se purifiquen, diles que quiten el pecado. Lo podemos entender de esta manera, diles que confiesen lo que han hecho, que se arrepientan de lo que han hecho. Hasta este momento nadie sabía quién había sido. Y bueno, la instrucción que Dios da es que les dice, mañana lo que voy a hacer es, voy a llamar por tribus primeramente. Recordemos que el pueblo de Israel se dividía en tribus y dentro de estas mismas tribus había clanes y dentro de los clanes había familias. Entonces Dios le da la instrucción a Josué de que se purifiquen. Y que si no mañana, la idea era que todo el pueblo se presentara delante de Dios y que Dios iba a exponer al culpable. ¿Cómo? Que primero iba a llamar a la tribu de donde estaba el culpable. Después iba a llamar el clan y después a la familia y que después iba a señalar al culpable. Acán tuvo tiempo de confesar su pecado, de arrepentirse y de pedir perdón. Tristemente no lo hizo y entonces tal como Dios lo había ordenado, lo hizo así al día siguiente y Acán guardó silencio. Acán guardó silencio hasta que Dios evidenció, los llamó de esta manera, primero por tribus, después por clanes y después la familia en la que Acán pertenecía. Y en el verso 19, cuando dice anteriormente que Acán fue señalado, en el verso 19 dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor Dios de Israel y di la verdad, confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Y ahí confesó lo que había hecho. Tristemente, vemos cómo la historia continúa. Tú lo puedes leer, de hecho me va a ayudar mucho que tú leas todo esto que yo te estoy parafraseando y compartiendo, que tú lo leas todo completo y vamos a ver cómo Acán terminó siendo apedreada, él y su familia, y fueron quemados. Entonces, por este lado vimos que Acán no tuvo un arrepentimiento, realmente confesó su pecado, pero cuando ya había sido evidenciado. Y la cuestión aquí es que podríamos decir, bueno, pero lo confesó. La cuestión aquí es que el tiempo de oportunidad, el tiempo para arrepentirnos es aquí. La Escritura dice que todos vamos a estar un día delante de Dios para darle cuentas, pero ahí ya es solamente para dar cuentas, no para arrepentirnos. El tiempo del arrepentimiento, las oportunidades, nos las está dando hoy en día Dios cada vez que confronta nuestro pecado. Y bueno, por el otro lado, quiero presentarte la siguiente historia, que es la historia de David. La historia de David,
que dice en la escritura que era un hombre conforme al corazón de Dios, y sin embargo vemos que pecó en gran manera. La historia del rey David, probablemente la has escuchado, está en 2 de Samuel 11 y 12, la parte que quiero que observemos, y es cuando David debía de haber ido a la guerra y por algún motivo se queda en casa, y viene este encuentro con Betsabé, una mujer hermosa, dice la escritura, y él empieza a desear a esta mujer. Tiene una relación con ella, y después averigua que esa mujer era la esposa de su amigo Urías. Betsabé queda embarazada, y entonces David, con miras a querer tapar lo que había hecho, manda llamar a su amigo Urías, que estaba en la guerra, y quiere que él tenga una relación con su esposa como para tapar su pecado, pero de alguna manera Urías no, por estar pensando en asuntos de cómo había dejado a sus amigos en la guerra, etcétera, como que no tenía cabeza para acostarse con su esposa. Entonces, al no poder David tapar su pecado, lo lleva a cometer un pecado aún más grande, y hace todo un plan para que Urías sea asesinado en la batalla, en la guerra. Y después de todo esto, pues tristemente ya estaba tan cegado que no podía, yo creo, ni siquiera ver lo que realmente había hecho. En el capítulo 11, verso 26, te leo y dice: cuando la esposa de Urías se enteró de que su marido había muerto, hizo duelo por él. Una vez cumplido el periodo de luto, David mandó que la trajeran al palacio y pasó a ser una de sus esposas. Luego ella dio a luz un hijo, pero el Señor estaba disgustado con lo que David había hecho. Por lo tanto, capítulo 12, verso 1, envió el profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había 2 hombres en cierta ciudad, uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. Tan cierto como el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre. El Señor Dios de Israel dice: yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y eso no hubiera sido suficiente. Te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías el hitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Natán confrontó severamente a David, y David, vemos más adelante, que realmente entendió, realmente oyó la voz de Dios y tomó esta oportunidad para arrepentirse. Realmente él trajo Dios una convicción a su corazón de lo que había hecho y reconoció su pecado. De hecho, en el verso 13 dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Y bueno, a lo que yo quiero llevarte y compartirte el día de hoy, son muchas cosas en las que podríamos realmente reflexionar. Primero es: no importa lo que hayamos hecho, no importa el pecado que hayamos cometido, la manera en la que hayamos vivido. Dios lo que está buscando no es un corazón perfecto,
que nunca peque, porque Él sabe que no será de esa manera, que no podemos hacerlo de esa manera, pero sí busca un corazón sincero, un corazón que tenga de verdad la convicción, primeramente, de que ha pecado y de que se arrepienta de lo que ha hecho. David, después de todo esto, escribió un hermoso salmo, el Salmo 51, que yo quiero invitarte a que tú lo leas. Esa va a ser la tarea del día de hoy, que tú leas este hermoso salmo y veas cómo de verdad David estaba arrepentido de lo que había hecho. Dios eso es lo que busca, un verdadero arrepentimiento. Dios busca que de verdad entendamos que por nuestras propias fuerzas no vamos a podernos mantener sin pecar, pero sí que cuando Él venga y nos confronte, tengamos un verdadero arrepentimiento. Acán tuvo la oportunidad, varias oportunidades de arrepentirse y de confesar lo que había hecho. Tristemente, el orgullo muchas veces no nos permite darnos cuenta y venir y humillarnos delante de Dios y reconocer lo que hemos hecho y pedirle que nos perdone. Quiero también que me acompañes a leer ahí en Jeremías, en el capítulo 13, en el verso 15, de hecho empieza con el título Advertencia contra el orgullo. Y el verso 15 en adelante dice: escuchen y presten atención. No sean arrogantes, porque el Señor ha hablado. Den gloria al Señor su Dios antes de que sea demasiado tarde. Reconózcanlo antes de que Él traiga oscuridad sobre ustedes, la cual hace que tropiecen y caigan en las montañas sombrías. Pues entonces, cuando busquen luz, solo encontrarán terrible oscuridad y tinieblas. El Señor nos da muchas oportunidades. De hecho, la escritura en segunda de Pedro dice que el Señor ha retardado su venida porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Un corazón verdaderamente arrepentido. Y por eso quiero invitarte a que de verdad leas este hermoso salmo y observes cada versículo, cada cosa que David expresó en ese pasaje, en ese salmo, y que tú observes qué es lo que Dios quiere de nosotros, porque a final de cuentas recordemos que toda la escritura fue inspirada por Dios. Y aunque fue David quien escribió ese salmo, Dios lo inspiró para escribir esas palabras y que nosotros podamos reconocer lo que Dios quiere de verdad de un corazón. Tú vas a poder observar muchas cosas ahí en David. Primeramente, que confesó su pecado. Otra, que le pidió a Dios que le ayudara a no pecar más contra Él, que es solamente por gracia que nosotros podemos permanecer en una santidad, que no pequemos más. Y yo te invito a que lo leas y solamente quiero leerte unos versos, que es en el Salmo 51, del verso 16 y verso 17. Y dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Y bueno, después de leer estos dos versos del capítulo 51, de Salmo 51, nos damos cuenta que Dios no está buscando corazones perfectos, sino que está buscando corazones sinceros. Y lo que yo quiero expresarte el día de hoy es que no pensemos que nuestra salvación depende de si nos congregamos o no nos congregamos, si nacimos inclusive en una familia cristiana o hemos estado más de X años participando de la familia, de Dios, de nuestra comunión con una familia, con una congregación.
sino que Dios lo que verdaderamente quiere y necesita son corazones arrepentidos, corazones que reconozcan que han pecado, que necesitan de la gracia de Dios para recibir el perdón y necesitan de Él para no seguir pecando. De verdad te invito a que leas este salmo completo y que reflexiones acerca de todo lo que vemos que David expresó cuando él fue verdaderamente confrontado por su pecado. Es una historia maravillosa ver cómo él fue grandemente quebrantado y pudo reconocer a tiempo que había pecado y que necesitaba que Dios lo restaurara. Entonces la invitación para ti es esa, que reflexiones acerca de si tu arrepentimiento ha sido verdadero, si de verdad has tenido un cambio de 180 grados en tu vida, porque una persona que verdaderamente se ha arrepentido y ha estado consciente de que su vida no fue agradable a Dios, tiene un cambio de 180 grados y trata de buscar a manera de lo posible, porque vamos a seguir pecando, agradarlo y llevar una vida recta delante de Dios. Y bueno, para la semana que entra quiero invitarte a que continúes con nosotros y vamos a empezar el estudio del libro de Habacuc. Es un pequeño libro que se encuentra en el Antiguo Testamento, tiene apenas 3 capítulos. Y quiero invitarte a que me acompañes y que lo estudiemos juntas. Creo que el contexto en el que está escrito y con todo lo que estamos viviendo el día de hoy nos hará reflexionar acerca de varias cosas, pero también traerá mucha esperanza para aquellos que de verdad buscan a Dios y quieren conocerle aún más. Bendiciones.